Bueno, capítulo 3, meteorización. Sí, entonces, aquí vamos a explicar qué es una meteorización. Es una alteración de la roca. Sí, entonces, ustedes pueden imaginar, por ejemplo, por más dura que sea la roca, puede tener unos procesos de alteración física, química, biológica, y esta alteración puede provocar un fracturamiento. ¿Sí? Entonces, recuerden que el suelo, digamos, con el tiempo se transforma en roca y la roca cuando se fractura se transforma en suelo. Entonces es un proceso, digamos, cíclico que tenemos de formación. Entonces, dentro de los tipos de meteorización tenemos la parte física, biológica y química. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de lo que es la meteorización física. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de un tipo de roca volcánica que se desprende como capas. Algunos le llaman estructura cebolla y son típicas de la formación Cayo. Entonces yo encuentro la formación, digamos, en la zona de Guayaquil, en la parte norte de Santa Elena, sur de Manabí, este tipo, digamos, de material. Entonces hay que comprender bien que es una roca dura, una roca volcánica, pero tiene una alteración por capas. ¿Okay? Entonces, el principal tipo de alteración física que conocemos es lajamiento. Entonces, ¿qué significa? Se presenta sobre todo en rocas de granito. Entonces, significa de que el granito, vamos aquí a hacer un gráfico, tal conducto, y yo aquí tengo una cavidad magmática. Entonces, esta cavidad magmática con el tiempo se enfría y se forma un granito. ¿Ok? Ahora, ese granito al enfriarse es un proceso que dura miles de años, que significa que tiene una presión. Entonces, una presión, digamos, una presión, una compresión, sí, un esfuerzo compresional. ¿Sí? Entonces, hay esta acción sobre el cuerpo del granito. Ahora, puede ser por algún proceso tectónico, este granito sube a la superficie y sufre un proceso de descompresión. Entonces, este proceso de descompresión es lo que presenta, digamos, este tipo de alajamiento, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces son, digamos, también se forman como capas así. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que uno puede analizar estos tipos de macizos rocosa y no significa que si ya encontramos fracturas ya sea algo que está inestable. No, o sea, hay que comprender muchas veces que su alteración puede estar de una manera superficial y no profunda. Entonces, otro tipo de alteración, bueno, entonces aquí podemos ver también otro ejemplo de la descompresión que se presentan en estos bloques de granito. ¿Okay? El segundo tipo es la crioclastia, que también se conoce como gelifacción o jolifracción. Entonces aquí podemos ver que así sea la roca más dura, yo voy a tener un sistema de fracturamiento. ¿Y cómo? Entonces imaginemos que yo tengo una roca muy dura, pero esta roca tiene fracturamientos. O sea, vengo y tienen fracturamientos. ¿Ok? Tienen espacios. Entonces, ¿qué sucede? Que estos espacios se llenan de agua, ¿sí? Entonces, se llenan de agua. Perfecto. Okay. Ahora, dependiendo del cambio de temperatura, el agua se congela. Entonces, al congelarse, crece un 9%. Entonces, el agua con un 9%, ¿qué es lo que significa? Va a haber fracturamiento en el macizo rocoso. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el agua congelada vuelve a su estado líquido. Nuevamente viene un proceso de que el agua ingresa y entra en congelamiento. Entonces, ¿qué significa? Que poco a poco yo voy a tener un sistema, digamos, de fracturamiento, de degradación, así sea en la roca más dura. Entonces, este proceso físico es lo que se conoce como crioclastia. Y lo podemos ver, si ustedes ponen, por ejemplo, algún recipiente metálico en el congelador, alguna botella de, digamos, de agua, de vidrio, ya el siguiente día la encuentran completamente rota. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el líquido crece, al congelarse crece un 9%. ¿Ok? Entonces, este proceso se da sobre todo en los ambientes glaciales o periglaciales. ¿Ok? Entonces, otro tipo, digamos, de alteración física es el termoclastismo. Entonces, ¿qué significa? Que hay sitios en la cual yo en la mañana, en la tarde tengo altas temperaturas, en las noches tengo bajas temperaturas, entonces este cambio térmico me permite, digamos, de que mi roca tenga una alteración como cáscara, así. ¿Ok? Entonces, no es que toda la roca está alterada, sino que es solamente la parte superficial. Y es común encontrarlo, digamos, en zonas tropicales también como el Ecuador, así. Otro tipo de alteración es hidroclastismo, pero aquí debemos comprender bien las tres fases. Entonces, imagínense, y aquí similar puede ser
este tipo de escamas que presentamos, pero en hidroclastismo ya interviene más la que es los procesos de humedad y secado. Sí, no tanto la temperatura, sino yo puedo tener en un ambiente geológico, digamos, un ambiente de una temperatura, un promedio de temperatura, pero la humedad y el secado me puede producir también estos tipos de alteraciones. Entonces, dentro del hidroclastismo, yo tengo tres tipos de fase. Y la primera fase es esta, la escamación. Entonces, yo tengo como un desprendimiento de las capas. La segunda fase es esto. Sí, son fracturas. Entonces, uno a veces puede preocuparse, bueno, son fracturas abiertas, pero no, si nos damos cuenta, son fracturas que llegan hasta aquí. Entonces, si yo quiero construir o retirar material, puedo retirar solamente la capa que está aquí. Entonces, es una capa que no sobrepasa, será los 5 centímetros. Entonces, yo debo considerar bien si son grietas profundas o no. En este caso, no son grietas profundas. Entonces, esto es un proceso de agrietamiento. Pero lo que sí, ya debemos preocuparnos en la tercera fase, que es la desintegración. Entonces, puede ser que yo tenga una roca que ha sufrido una serie de procesos de alteraciones físicas y la roca esté completamente integrada. Entonces, en este caso, si yo quiero construir o colocar una cimentación, debo ver cómo las coloco. O sea, si remuevo el material, llevo una roca más dura, pero ya es algo que me está indicando una alta alteración de la roca. O sea, la roca ya pierde lo que es consistencia, resistencia. ¿Ok? Entonces, otro tipo de alteración que se presenta también son por la radiación solar. Entonces, hay una parte donde yo tengo una mayor influencia de la radiación solar, tengo un poco de desarrollo de la cobertura vegetal o a veces nada, y se diferencia mucho con la zona de Umbria. Ustedes pueden ver aquí, entonces, lo que es el ejemplo de una solana, ¿sí? Y lo que es la parte de lumbre. Entonces, muchas veces la posición del sol también me puede provocar un tipo de alteración física en la superficie. ¿Ok? El que es muy común y nos interesa sobre todo a los que estamos en ciudades costeras, el haloclastismo. Entonces, ¿qué significa? Todos sabemos de que si yo voy a construir con una arena de sal, puedo tener una corrosión al hierro en el hormigón, ¿sí? En la estructura, en las columnas. Pero no solamente ese es el problema, también hay un problema de que el cristal de sal, al encontrarse ya humedecido, tiene un comportamiento de crecimiento. Entonces, ¿qué significa? Que la sal, al humedecerse, en contacto con una lluvia, sus cristales crecen. Y al crecer, me produce también una serie de fracturamientos. ¿Okay? Entonces, similar estos fracturamientos, ustedes pueden ver aquí. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando se construye una casa, al poco tiempo, tenemos muchas grietas y alguien dice, no, puede ser que le faltó más cemento al material. No, no, que le faltó más cemento, sino que los cristales tienen una alteración física, sí, que se llama haloclastismos. ¿Sí? Entonces, esto vendrían a ser las principales alteraciones físicas, sobre todo la que es la última haloclastismo, es asociada al asunto de las sales. ¿Sí? Ustedes pueden ver los tipos de sales. Ahora, hay una explicación que les voy a dar aquí rápido. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo de Santa Elena, disculparán un poco el dibujo, el gráfico, bueno, que es la península de Santa Elena. Entonces, hay sitios dentro del continente que yo tengo un tipo de fracturamiento. Tengo fracturamiento en la corteza, tengo fracturamiento en la corteza. ¿Qué significa esto? Que yo tengo, por ejemplo, una corteza, pongamos que esta es la corteza continental, y yo puedo tener una grieta, ¿sí? Entonces, esta grieta eh, puede tener 1 o 2 kilómetros de profundidad, ¿ok? Y aquí interviene mucho lo que es la gradiente térmica. ¿Qué significa la gradiente térmica? Que cada 33 metros de profundidad yo incremento 1 grado de temperatura. ¿Ok? Entonces, si voy a una profundidad de 66 metros, ya se incrementaría 2 grados centígrados. 99 metros, 3 grados centígrados. Se incrementa la temperatura ya de superficial. ¿Sí? Entonces, ya esto es un gradiente térmico. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces el agua que yo encuentro aquí, digamos, sube por todo este fracturamiento de 1 o 2 kilómetros y absorbe las sales de las rocas. Entonces, ¿qué yo voy a tener aquí? Voy a tener, digamos, la emanación de agua salada. ¿Ok? Una agua caliente y agua salada. Entonces, este sistema de fracturamiento yo lo encuentro también en la zona de Manabí y en la zona de Santa Elena. Entonces, ¿qué significa? Que yo aquí comienzo a tener emanaciones de agua
con grandes cantidades de sal, o sea, hay un alto porcentaje de salinidad. Muchas veces estos, por ejemplo, este fracturamiento en la zona de Borbollón, en Santa Elena, llega hacia la presa Azúcar. Entonces, por eso bueno, la presa necesita también algo de salinidad y por eso que la cota de la presa es alta. Entonces, aprovecha también el aporte, digamos, de esta agua salada. ¿Ok? Entonces, estos fracturamientos, por ejemplo, yo he encontrado en Ciénega, entre Ciénega y Zacachún, entrando por Buenos Aires, en Borbollones y también en algunas zonas de Manabí. Entonces, yo debo tener mucha atención porque yo a veces voy a encontrar un canal de un río completamente blanco, blanco como la nieve, pero no tiene que ver nada con la nieve, sino que son sales que se encuentran en estas quebradas o en estos ríos dentro del continente. ¿Ok? Sigamos. Entonces, estos son los procesos físicos que habíamos visto. Ahora, dentro de los procesos biológicos, hay asociados. O sea, aquí yo tengo, por ejemplo, un proceso biológico, pero también hay un proceso de alteración física. ¿Sí? Entonces, por más roca dura que sea, yo puedo tener también poco a poco el crecimiento de las raíces del tronco y comience, digamos, a fracturar un macizo rocoso. Otro problema que tengo también es el pastoreo. Entonces, ¿qué significa? Que hay mucho ganado. El pastoreo todos los días me produce una alteración o una denudación en la cobertura de suelo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí también una alteración biológica, o sea, de las raíces de las plantas, pero también está acompañada de una alteración física. Podemos ver también la parte de la flora, la fauna, bacterias, hongos, algas, líquenes, ¿sí? Aves que me pueden producir también una alteración en la roca. ¿Okay? Lo mismo con las bacterias, las termitas o los gusanos. Entonces, significa que siempre la roca va a tener todas estas alteraciones. ¿Okay? Ahora, dentro de una alteración química, influye mucho el cambio del mineral. Le voy a explicar. Hubo un caso, por ejemplo, al sur de la provincia de Suárez, hay un sitio que se llama Santa Isabel. ¿Ok? Entonces en Santa Isabel hubo un deslizamiento. Y este deslizamiento, que fue en el 2010, desplazó la carretera unos 70 kilómetros de distancia. ¿Sí? La desplazó. Completamente la destruyó. ¿Ok? Ahora, una de las soluciones era construir un túnel. Bueno, alguien viene y dice, bueno, construyamos un túnel. ¿Sí? Entonces, dentro de la geología que hicimos, nos dimos cuenta que esta roca tiene un mineral que se llama anhidrita. Vamos a escribirlo acá. Entonces, este mineral, anhidrita, es de sulfato de calcio. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué sucede? Que la anhidrita, al excavarlo y al colocarla a la superficie, se transforma en yeso. ¿Por qué? Porque es el mismo sulfato de calcio, pero ya encontrarse en contacto con el agua, imagínense con el agua lluvia, yo ya tendría, digamos, una formación de yeso. Entonces el yeso es 33 veces más soluble que un material calcáreo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener una estabilidad. O sea, el agua, al entrar en contacto con la anhidrita, cambia su proceso químico y cambia también su mineral. Entonces lo vuelve un mineral mucho más inestable. Entonces, ahí la importancia dentro de la ingeniería de la construcción de comenzar a tratar con este tipo, digamos, de minerales que con contacto de agua, contacto con otros elementos pueden producir, digamos, un cambio de resistencia. ¿Ok? Entonces, también las arcillas. Hay muchos tipos de arcillas, ilinitas, momonilonitas, caolinitas, ¿sí? Entonces, estas arcillas pueden, por ejemplo, producir un proceso de expansivo. Ustedes pueden ver aquí, entonces, la momonilonita, caolinita. Dentro del grupo de la bauxita pueden ver todo este tipo digamos, de grupo de las arcillas, ¿ok? Entonces, sobre todo la colinita tiene un proceso, digamos, de crecimiento, de hinchamiento de la arcilla y contacto con el agua. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta allí hemos visto todo lo que corresponde, digamos, la alteración física, química, biológica. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrar también este tipo de alteraciones en las rocas, que ya es una alteración, bueno, aquí ya incluye mucho lo que es una alteración de, digamos, una alteración por parte de microorganismos, ¿sí? Entonces, este tipo de estructura se llama tafónica, ¿sí? Sí, es común encontrarlo también en zonas
intermareales. Bueno, aquí ya ha habido un levantamiento tectónico y ya esto que queda expuesto, sí. Pero en zonas intermareales yo puedo tener este tipo de estructura. ¿Ok? Entonces, yo creo que la clase hasta allí llega. Si no hay nada más que indicar, ya esta parte no va dentro del material, solamente la parte que expliqué. Así, bueno, y para terminar, puede ser esto. Entonces, las clasificaciones de los suelos. Hay una clasificación geológica, geomecánica, en la cual yo puedo clasificar las rocas digamos, de valores 1, que es una roca completamente dura, a un suelo, que es una categoría C. Entonces, esta es una clasificación de grado de meteorización que se sabe utilizar, digamos, en muchos sectores. Por ejemplo, yo vengo y puedo construir una columna estratigráfica. Entonces, en la columna estratigráfica yo puedo ir a 6, 4, 3, hasta 1. Entonces, en el caso yo de 6, ya digo ya que es un suelo residual. ¿Qué es un suelo residual? Es un suelo que se ha formado in situ, en la alteración misma de la roca, ¿sí? Suelo transportado y ya es que es un suelo, digamos, que viene desde otro sitio. Puede haber sido transportado por el agua, por el viento, por algún aluvión, ¿sí? Entonces es muy importante distinguir en lo que es un suelo residual, in situ, alteración de la roca y encima de la roca ya se vuelve suelo. ¿Ok? Entonces esto de aquí ya involucra este tipo de alteraciones también. Entonces aquí hay modelos es, o esquemas de estos tipos de diseños, ¿sí? Entonces muchas veces los geólogos o los ingenieros geotécnicos utilizan estas clasificaciones. A la falla geológica le saben dar una clasificación 6, ¿sí? Similar a un suelo residual, pero ya es una zona muy inestable, muy blanda. Perfecto, entonces hasta aquí tenemos la lección de lo que corresponde al capítulo de meteorización. No hay tarea en esta semana. Lo que sí es que la próxima semana iniciamos a trabajar con software, por ejemplo, el Surfer, el GIS. Vamos a trabajar con modelo digital del terreno, vamos a construir cuencas hidrográficas, analizar las cuencas hidrográficas. Entonces van a ser, digamos, trabajos más prácticos que corresponden. Más adelante, tal vez en el segundo parcial, vamos a ver lo que es eh, índice de vulnerabilidad costera. Vamos a utilizar algunos parámetros geológicos costeros, geológicos de ríos, para determinar, digamos, en qué zona yo puedo construir urbanizaciones que estén con vista al mar, un impacto de un contacto directo entre mar y continente. Saludos.